Bueno, seguimos con trigonometría y vamos a terminar ya esta primera parte con los conceptos, digamos, más complicados ya del tema. Ya cuando ya sabemos todo lo anterior, pues podemos meternos un poco ya en cosas un poquito más complejas. Y lo primero de todo que os voy a presentar son las identidades trigonométricas. Va a haber ciertas relaciones, estas tres son las más conocidas, hay muchas más, pero estas tres son las más conocidas, en las cuales vamos a establecer una relación que para cualquier ángulo alfa se verifica que esto se cumple siempre. La primera de todas es quizás la más importante, que se le llama ecuación fundamental de la trigonometría, y es que el seno de un ángulo, ya sea cual sea el ángulo, elevado al cuadrado, más el coseno de ese mismo ángulo elevado al cuadrado, va a ser siempre igual a 1. Esto ocurre para todos los ángulos. En cierta parte, si establecemos lo de la circunferencia goniométrica, es la hipotenusa, el seno va asociado a la y, el coseno va asociado a la x, pues como que se parece un poco al teorema de Pitágoras y algo tiene que ver por ahí en ese sentido. Entonces, pues que sepáis que ya sea el triángulo rectángulo, ya sea cualquier tipo de ángulo, o sea, ya os digo, el que sea, se cumple siempre que su seno al cuadrado más su coseno al cuadrado siempre da 1, ¿vale? Luego otra de ellas, otra de las relaciones, es que 1 más la tangente al cuadrado de alfa, que esto es 1 partido de la cosecante del coseno al cuadrado, se va a cumplir siempre esto, y es igual que la secante al cuadrado de alfa. A ver, la secante al cuadrado de alfa es justamente esto de aquí, ¿vale? A ver, os lo explico un poquito. Si 1 partido del coseno es la secante, elevo el 1 partido del coseno, lo elevo al cuadrado y me dará la secante al cuadrado. Lo pongo aquí a continuación para que lo veáis. Si 1 partido del coseno de un ángulo cualquiera lo hemos definido como secante de ese ángulo, sabremos que si yo elevo el 1 al cuadrado y elevo el coseno al cuadrado, el 1 lo elevado al cuadrado, lo que pasa es que 1 al cuadrado es 1, va a ser igual a la secante al cuadrado de alfa. Esto es lo que yo he marcado ahí en rojo. Pero otra de las relaciones es que 1 más la tangente de un ángulo alfa es exactamente igual a, a la secante al cuadrado, ¿vale? Para que lo sepáis. Y 1 más la cotangente al cuadrado de alfa es igual a 1 partido del seno al cuadrado, o lo que viene siendo lo mismo, la cosecante. Si 1 partido del coseno era la secante, 1 partido del seno va a ser la cosecante. ¿Vale? Bueno, pues estas tres identidades trigonométricas se pueden demostrar, se pueden ver cómo se pueden sacar una de la otra. Entonces, yo la primera que os voy a demostrar es la fundamental, la que se conoce como ecuación fundamental de la trigonometría, y es la siguiente. Fijaos, aquí tenemos, por ejemplo, el ángulo alfa, ese alfa de ahí. Su seno, el seno de alfa, va a ser el cateto opuesto, que va a ser i, partido de la hipotenusa, en este caso, que va a ser h. El coseno, por lo tanto, va a ser x partido de h. Si yo elevo el seno al cuadrado, que lo tengo aquí, es este de aquí, y le sumo el coseno al cuadrado, este de aquí, fijaos que esto no me lo invento, esto sale. Esto al cuadrado es esto, y esto al cuadrado es esto, ¿vale? Entonces, ya está, lo vemos. El tema es que podemos sumar y cuadrado más x cuadrado, lo podemos sumar porque tenemos el mismo denominador, que es h cuadrado. Entonces esto va a quedar x cuadrado más y cuadrado partido de h cuadrado. Y esto va a ser igual a h cuadrado partido de h cuadrado. ¿Y de dónde sale este h cuadrado y este h cuadrado? Esto de aquí no es este cateto al cuadrado más este cateto al cuadrado, y según el teorema de Pitágoras no es lo mismo que h al cuadrado. Entonces vemos que este x cuadrado más y cuadrado se puede poner como h al cuadrado. H al cuadrado queda dividido entre h al cuadrado, luego vemos que es 1. Luego el seno cuadrado de cualquier ángulo más el coseno cuadrado de cualquier ángulo siempre es 1, sea lo que sea ese seno, sea lo que sea ese coseno. Porque por la relación del teorema de Pitágoras vamos a ver que eso se cumple, ¿vale? Bien, pues esa es la primera identidad trigonométrica que se demuestra, yo lo digo así. La siguiente es 1 más tangente cuadrado de alfa. Vamos a ver, vamos poquito a poco. 1, lo tenemos por aquí,
y la tangente cuadrado de alfa. La tangente se define como el cateto opuesto, que en este caso es y, partido del cateto contiguo, que es x. Entonces va a ser y cuadrado partido de x al cuadrado. Si la tangente está al cuadrado, pues cada una de las componentes de la tangente estará elevada al cuadrado. Hacemos el común denominador, que va a ser x al cuadrado, y esto es el 1 lo he convertido en x cuadrado partido de x cuadrado para que tenga el mismo denominador, y aquí tengo y cuadrado partido de x cuadrado. De tal manera que x cuadrado más y cuadrado, lo mismo que teníamos antes, va a estar todo dividido entre x al cuadrado. Y esto, como hemos visto anteriormente, esto de aquí, pues según el teorema de Pitágoras, es h al cuadrado. Y h al cuadrado partido de x cuadrado es justamente la hipotenusa al cuadrado partido del cateto contiguo al cuadrado. La hipotenusa partido del cateto contiguo, si nos acordamos un poquito, sabemos que el cateto contiguo partido de la hipotenusa es justamente el coseno. Pero si le damos la vuelta, la hipotenusa partido del cateto contiguo era la secante. Perdón. Era la secante. Ay, aquí he puesto... Sí. Y de igual manera... se me ha borrado, pero bueno, me sirve para este caso. Lo tendría que borrar de igual manera. El seno de alfa es cateto opuesto partido de hipotenusa. Luego la cosecante de alfa... No me ha salido bien. Cosecante de alfa va a ser igual a h partido de i, ¿vale? Darle la vuelta justamente. Y esto de aquí, si lo elevo al cuadrado, me da esto, por lo tanto, me tendrá que dar cosecante al cuadrado. Y la cosecante al cuadrado es justamente esto, ya que la cosecante, si es 1 partido del seno al cuadrado, tendré que esto ser, 1 partido del seno, vamos a ponerlo bien, la cosecante de alfa será 1 partido del seno de alfa, luego la cosecante al cuadrado será justamente esto, ya que el 1 elevado al cuadrado vuelve a dar 1. Pues por eso se demuestra. Tampoco es una relación, ya os digo, muy complicada, ¿no? Bueno, de igual manera, claro, es que me he pasado al otro. He tocado sin querer y me he pasado al otro. Claro, 1 más tangente... He tocado la diapositiva y me he movido, pero bueno, no pasa nada. En este caso me da exactamente igual, ya que 1 más tangente cuadrado de alfa va a ser igual al coseno, y de igual manera, lo contrario, 1 más cotangente de alfa va a ser 1 partido del seno. Pero la demostración es exactamente la misma. Lo que uno demuestra con el seno, lo demuestro con el coseno. Y ya os digo que la demostración es exactamente la misma. De todas maneras, las demostraciones no se suelen pedir en los exámenes, pero por si acaso, aprenderos la relación que existe de las tres principales. Yo, vamos, os recomiendo que os aprendáis estas tres. Que incluso para aprenderosla, que la deduzcáis vosotros mismos, que intentéis estas mismas deducciones que os he puesto yo aquí, las hagáis por vosotros mismos, que los hagáis sin mirar, que cogéis un papel en sucio y la hagáis vosotros. A ver, 1 más tangente cuadrado. Si la tangente es cateto opuesto entre cateto contiguo y lo tengo al cuadrado, lo voy sumando y hago el teorema de Pitágoras, me sale 1 partido coseno cuadrado de alfa. Perfecto. Me voy a la siguiente relación. 1 más cotangente cuadrado de alfa. Pues 1 más... o sea, hago la cotangente. La cotangente es el cateto contiguo entre el opuesto. Es al revés que la tangente. Cojo más, denominador común, que en este caso es i cuadrado. Tengo en cuenta el teorema de Pitágoras y veo que justamente la hipotenusa entre el cateto opuesto es la cosecante. Bueno, pues al fin y al cabo veis aquí las relaciones y tampoco... Ya os digo que no es difícil de deducir si seguís un poquito los pasos que os he puesto aquí. Os lo he puesto además muy desglosado, muy mascadito, para que lo podáis seguir en vuestras casas y lo podáis ver tranquilamente y repaséis el vídeo pues las veces que hagan falta. Bien, vamos un poco a una parte de la trigonometría que, como no puede faltar en matemáticas, son las ecuaciones trigonométricas.
Y ecuaciones, aquí tenemos ecuaciones, otra vez en trigonometría, hemos visto ecuaciones racionales, irracionales, bicuadráticas, polinómicas, las hemos visto de todos los tipos y todos los colores, y ahora tenemos aquí ecuaciones trigonométricas. Jope, otra vez. Bueno, no son excesivamente complicadas y nos vamos a apoyar en la mayoría de veces de la calculadora para ello. Entonces vamos a ver que a lo mejor nos dicen, ahí os pongo un ejemplo. Tengo que a lo mejor el seno de un ángulo. Aquí he puesto arcoseno, esto está mal. Esto lo tendré que borrar en el... Es otra errata que tengo en la... Para cambiarlo en la diapositiva, lo cambiaré en la diapositiva. Pero bueno, imaginaos que nos dicen que el seno de un ángulo es igual a 0,5. Y yo no sé cuánto va a ser ese ángulo. Bueno, pues hay una manera de saberlo, que es mediante el arcoseno. Imaginaos que en vez del seno nos dan el coseno. El coseno de un ángulo es igual a 0,75. Pues otra manera de hacerlo que es el arcocoseno. Y si nos dan la tangente de un ángulo y no tengo ni idea de cuánto es ese ángulo, se calcula la arcotangente. Y yo os digo que el arcoseno, el alfa en este caso va a ser 30, el arcoseno en este caso de 0,5 va a ser 30, el arcocoseno de 0,75 va a ser 41,41 y la arcotangente de 0,6 va a ser 30,96. ¿Cómo calculo esto? Bueno, pues vamos a tener que ayudarnos de la calculadora. Y nosotros en la calculadora tenemos 3 teclas. Una que pone sin o seno, o sen a veces si es castellana. Al lado suya va a haber una tecla que se llame cos. Y al lado otra tecla que pone tan. Normalmente las teclas de las trigonometrías son esas 3. Bien, ¿cómo vamos a calcular el arcoseno o el arcocoseno? Vosotros tenemos que ayudarnos de la tecla Shift. En este caso, Shift más una de estas 3 teclas. De tal manera que si yo pongo Shift, tecleo una de estas 3 teclas y pongo 0,5, imaginaos, Shift más seno, y luego escribo 0,5, automáticamente me va a dar 30. ¿Y eso qué significa? Esto del arcoseno, arcocoseno, ¿para qué me sirve? Bueno, significa que el seno de un ángulo, el que sea, no tengo absolutamente ni idea, va a dar 0,5. Bueno, en este caso lo hemos estudiado. El seno de 30 es 0,5. De tal manera que, bueno, esta a lo mejor se puede saber de cabeza porque si yo me sé de memoria las razones trigonométricas de 30, 60 y de 45, que son un poco las que más o menos se suelen ver, pues automáticamente casi veo que ¿qué ángulo cuyo seno da 0,5? Pues ese ángulo es 30, ¿no? Pero como en el otro caso yo no sé qué ángulo da como coseno 0,75. Y en este caso, pues si yo pongo en la calculadora la tecla Shift, coseno, me va a salir arcocoseno de 0,75, lo pongo en la calculadora y a mí me sale 41,409622. Bueno, 40,41. Entonces, de esta manera vamos a poder ver qué ángulo da como coseno 0,75, ¿vale? Y lo mismo para la tangente. ¿Qué ángulo da como tangente 0,6? Pues que sepáis que si nosotros escribimos, le damos a la tecla sin el Shift a secas, si ponemos tangente de 30,96, perdón, si ponemos tangente de 30,96, a mí me sale 0,59999, que es prácticamente 0,6, que es lo que nos dicen aquí. Pues lo que tenemos que hacer es justamente el proceso contrario. El seno, el coseno y la tangente lo podemos calcular automáticamente con la calculadora, pero tenemos que hacer justamente el paso contrario para poder calcular los ángulos en este caso, ¿vale? Ya veremos algún ejercicio, ya se va a ver mucho mejor. Pero bueno, de manera teórica, para que os vaya sonando para cuando vayamos a calcularlo, pues viene perfecto que conozcáis también la calculadora y que sepáis también cómo se utiliza.